tratar de responder y unirme a ese diálogo, pero quisiera culminar con un poema de un poeta latinoamericano que no se conoce por ser muy creyente, que digamos, pero que en un momento de crisis se encontró con un pastor evangélico que lo protegió, fue la palabra, lo ayudó por unas semanas. Es decir, era durante la persecución en Uruguay. Eso quiere decir que lo escondió. El día de hoy sabemos que eso fue lo que pasó. Y vamos a recitar. Así que hoy vamos a salir de aquí recitando. Así que mire, hasta la literatura vamos a disfrutar en el nombre del Señor. Dígale que está al lado suyo: Dios te trajo para bendecirte y para que aprendieras. Porque Dios quiere que tú puedas entender la fe, para disfrutar la fe, para compartir la fe, para celebrar la fe. Así que prepárate y pórtate bien. Gloria a Dios. Así pueden sentarse. Ahora sí que estamos listos. Ahora sí que estamos listos. ¿Dónde está el cambia? ¿Quién se lo llevó? Lo vas a tener tú allá. Tú lo vas a tener ahí. Miren cómo, Pablo, puedes ponerlo ya. Miren cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza así. Repitan conmigo: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Que la traducción de esa expresión puede ser tradicionalmente, se ha traducido generalmente, Reina Valera y la mayoría de las traducciones, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay algunas traducciones, no tanto en castellano, pero en italiano, en portugués también, ciertamente en francés y en alemán, que en vez, y en inglés también hay una que otra, que en vez de traducir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, traducen cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Es una expresión importante porque usa un verbo singular. Es el verbo bara, crear, que en hebreo se utiliza únicamente con respecto a Dios. Los seres humanos, Haish lo bara, los seres humanos no crean usando ese verbo. Cada vez que nosotros leemos el texto hebreo y nos encontramos con la palabra bara, que significa crear, es Dios. Los seres humanos lo que hacen no se llama creación, se llama producción, hacer, lo que sea, como es que se llama. En castellano, el poeta crea un poema. El arquitecto crea un edificio. El artista crea. En hebreo no. Se utiliza solamente con respecto a Dios. Pero no solamente eso. Sino nosotros vemos en el texto bíblico que mucho antes de Copérnico y mucho antes de todos los científicos medievales, el texto bíblico en hebreo, muy bien traducido en Reina y muy bien traducido en la versión internacional, mejor que en versiones en inglés y en alemán ciertamente, dice: y el Dios eterno, así dice el texto bíblico, estaba sentado sobre el círculo de la tierra. No estaba sentado en la tierra plana. Estaba sentado Isaías. Posiblemente hay algunos que piensan que lo escribió los otros días, en el año 740 antes de Cristo. Esa afirmación teológica es fundamental para que nosotros podamos entender la revelación de Dios en Cristo Jesús. Para eso, hago un paréntesis para mencionar dos cosas de gran singularidad. Lo que yo me dedico es a traducir la Biblia. Y lo que yo me dedico es a explicar la Biblia en la Tierra Santa, en Jerusalén, en los diversos lugares que vamos. Y uno de los elementos que le estamos diciendo a los creyentes, a los cristianos de todas partes del mundo, es que tengan más de una edición y versión de la Biblia. Que tengan ciertamente Reina Valera, pero que tengan Dios habla hoy, que tengan Nueva Versión Internacional, que tengan diversas versiones. Y hay algunas versiones de la Biblia, he notado que esta congregación tiene una librería aquí. Y me metí a la librería esta mañana y encontré varias Biblias de estudio importantes que están aquí. Por ejemplo, la Biblia de estudio Palabra Clave es una Biblia que hemos preparado, este servidor participó, que hemos preparado para que mi abuela,
que nunca fue a la universidad y nunca ha tomado las clases, ¿verdad?, de apologética, mi abuela pudiera entender el texto hebreo y griego. Porque cada palabra en el texto bíblico de Reina es que está, tiene un numerito. Y ese numerito corresponde a una palabra en hebreo y en griego. Y usted con ese numerito va al diccionario y puede descubrir cómo se utilizó esa palabra en hebreo y griego. Y es muy útil para la predicación, para el estudio bíblico, para los estudios de hogar y ciertamente para la devoción cristiana, que le va a ayudar sobremanera. Es una Biblia importante. Segunda Biblia importante que también encontré aquí el día de hoy es la Biblia Plenitud. Esa Biblia Plenitud la preparamos como en los años 90 y cada vez se hace más popular en todo el mundo hispanoparlante, porque en vez de seguir una tradición teológica pentecostal o bautista o reformada, se incluyen diferentes tradiciones en la interpretación bíblica y en las notas para abrir nuestra comprensión. Por ejemplo, si usted viene de la tradición bautista, yo fuera bautista, me interesaría saber qué es lo que piensan los reformados o los pentecostales o otra tradición cristiana sobre lo mismo que yo creo, y ahí lo puede ver. Esa es una Biblia extraordinaria que pueden tener. Y hay una tercera Biblia que voy a recomendar, y es una Biblia, miren el título de la Biblia arqueológica. Esa es una de las mejores Biblias que hemos producido. Pero quien le puso el título era el enemigo de la otra editorial, porque da la impresión que uno tiene que ser un arqueólogo para poder leer la Biblia. No es así. Es una Biblia que destaca los descubrimientos arqueológicos de los cuales yo voy a estar hablándole aquí el día de hoy. Y las tres Biblias están ahí para que lo puedan discutir y entender. El mundo de la Biblia es un mundo extraordinario. Ya mencioné ayer que la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos. Aunque es verdad que hay otros libros buenos, como los de nuestros colegas que están aquí el día de hoy, la verdad es que cuando hablamos de la Biblia hablamos del documento fundamental para nuestra fe. Pero como en la antigüedad no había leyes de copyright y no había leyes de, de derechos de autor, la Biblia se escribió poco a poco y a través de los años, y todo comenzó con poemas. La Biblia no comienza con un discurso filosófico ni teológico, no, poemas y cortos. Quizá algunos estudiosos piensan que el poema y el texto más antiguo que está en la Biblia es el que yo le recité ayer en hebreo, que se llama el Cántico del Mar, que aparece en Éxodo 15, el verso 1 y el verso 20. Pues algunos piensan que empezó así con ese versículo, el más antiguo que hay en la Biblia. Luego siguió creciendo poemas. Y hay algunos que piensan que esos primeros textos y la mayoría de los textos del Antiguo Testamento se cantaban. Porque recuerden que en una época donde no había teléfono inteligente, dice, ¿cómo es que dice Juan 3:16? No se lo busca y Juan 3:16, míralo aquí. No, era un momento donde para ayudar se memorizaban los textos. Y entonces para ayudar a la memorización, el cántico jugaba un papel protagónico. ¿Recuerdan ustedes? Le mencioné ayer de pasada que, ¿recuerdan cuando le dije de Eliseo que estaba en la fuente en Jericó? O en otra ocasión, van donde Eliseo, otro general sirio, y le dice, profetízame si yo debo ir a la guerra, sí o no. Y Eliseo, políticamente correcto, le dice al general, mire, usted discúlpeme, yo no le puedo profetizar, dice el texto bíblico, porque yo no tengo músico. Y el general lo miró así, ¿cómo? ¿Que tú necesitas un músico? Miró así y dice, tráiganmele una orquesta ahora mismo aquí a este hombre para que me profetice. Dice el texto bíblico que tan pronto el teñador, el que tocaba el arpa o la citara, tocó la primera onda, Eliseo comenzó a profetizar. Porque parece que los poemas más antiguos vienen a través de los cánticos. Por eso inclusive en el texto de Éxodo dice el texto bíblico que María, la hermana de Moisés, parece que era pentecostal, porque dice el texto bíblico que tomó el pandero y empezó a cantar el Cántico del Mar.
Se cantaba. Y así nosotros tenemos la primera parte de la Biblia, que es la ley o la Torá, que tiene la literatura de Moisés. Esa primera sección de la Biblia, el corazón de esa sección se encuentra en Deuteronomio capítulo 9, verso 6, que se conoce como el Shamá, verso 6, capítulo 6, verso 9 también. El Shamá que dice: oye Israel, recuerdan, el Señor uno es. Jesús lo citó en varias ocasiones. Ese texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, recuerdan, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pondrás las leyes en tu frente, las pondrás en tu mano, las pondrás en tu corazón, las pondrás en las puertas. Eso que se pone en las puertas todavía el día de hoy, que se llama un mesusa, lo que quiere decir es que hasta en la puerta usted debe recordar que la ley de Dios está sobre nosotros, sobre todo lo que nosotros podemos pensar. Y el día de hoy, cuando usted va a un judío, llega a alguna comunidad judía, ve el mesusa en la puerta y lo toca. Es una forma de recordar: Dios está sobre mí. Ese versículo tan importante en Deuteronomio se convierte en la base de la Torá. Luego vienen los escritos, los profetas, que se incluyen los profetas anteriores, los profetas posteriores, y los profetas interpretan la ley. Luego vienen los escritos que interpretan a los profetas, que interpretan a la ley. Y para la teología cristiana y la vida cristiana, el Nuevo Testamento interpreta los libros del Antiguo Testamento de forma tal que nosotros podamos comprender la revelación histórica de Dios a través de toda la Escritura. Una afirmación importante tenemos que hacer antes de proseguir, y es que Dios fue tan bueno y Dios es tan inteligente que comprende nuestras virtudes y ¿qué más? Nuestras limitaciones. Quiere decir que cuando revela su palabra en la Biblia, hay un fenómeno que se llama el proceso de revelación paulatina e histórica. Porque si todo estuviera revelado en Génesis 1:1, no necesitábamos Génesis 1:2. Pero todo está porque el ser humano no puede comprender la altura, la magnitud, la grandeza de la revelación de Dios. Y así la Biblia se convirtió en el texto de los textos, se convirtió en la palabra del Señor. Y les recité ayer yo no sé cuántos poemas de los Salmos, podemos seguir haciéndolo porque la Biblia revela esa revelación de Dios, manifiesta esa virtud divina que tiene importancia todavía hasta el día de hoy. Miren aquí. El anterior, por favor. Un beduino, un día, que amaba al Señor, que amaba a su oveja, que amaba a las cabras, que no se bañaba, porque no se bañaba, no es culpa mía, que no se baña, no hay agua allí en el desierto. Un día está en el desierto de Judea. ¿Qué hace un muchacho de 19, 21 años? Corriendo cabras y cuidando ovejas por el campo para entretenerse. No tiene celular, no tiene juego cibernético, solamente está corriendo con las cabras. ¿Usted sabe qué hace? Gastan su tiempo, toman piedras y empiezan a hacer puntería. Y ven cuevas y tiran a ver qué está. Y así se pasan tirando piedra y todo feliz y contento. Este beduino que le apodaban el lobo, 19 años. El día de hoy yo he visto algunos libros que hablan que tenía como 25, 30 años. Eso tenía después, cuando cumplió 29 años. Cuando descubre los documentos tenía 19 años. Jovencito estaba tirando. De momento, una de las piedras cae dentro de una cueva y cuando cae dentro de la cueva hay una explosión. ¡Bum! ¿Qué hace un beduino? ¿Qué hace un caleño? ¿Qué hace un bogotano? ¿Qué hace un español? ¿Qué hace un puertorriqueño cuando tira una piedra y escucha que cuando cayó adentro hubo una explosión? Va a ver qué fue lo que pasó. Se nos vayan a creer que esto se lo inventaron la gente aquí de Colombia. Va.
Cuando llega al lugar, se da cuenta que la cueva era difícil para llegar. Entonces espera unos cuantos días y a los 4 o 5 días va a la cueva, esta vez preparado, pero se llevó unos amigos. Y cuando se lleva unos amigos, se organizan, se meten en la cueva y miren esto bien, ponme la fotografía de nuevo. Y se encuentran unas jarras como esta que ustedes ven ahí. Y cuando llegan a la jarra, era que la piedra había golpeado la jarra, que había estado sellada por 2000 años. Y cuando ya en presión, cuando la piedra chocó con la jarra, se rompió y salió un manuscrito antiguo. Y en esa cueva habían varias jarras como esta, 4 para ser más exacto. Y cuando el beduino ve eso, abre un rollo, se da cuenta que es un rollo antiguo, no sabe qué hacer, lo lleva a un anticuario en la ciudad de Belén que se llamaba Cando. Recuérdame para llevarte para que lo conozca, para que lo conozca en el viaje que vamos a tener. Cando, muy buena gente y todavía está vivo. Digo, está viejito, pero vivo. Y todas las veces que vamos allí nos hace la misma historia, pero con más detalles y con más. Bueno, Cando lo ve el documento y reconoce que es importante. Y le dice Cando al beduino: mira, esto es importante, yo te voy a pagar bien por este manuscrito, así que yo te voy a dar $93. Y le dio $93 para los que llevan la contabilidad exacta. En el año 1947 era $97.30. Ahora saldrá $100. Y él tomó el manuscrito y de pronto empezaron a tratar de vender el manuscrito, porque el manuscrito nada menos y nada más era del texto de Isaías del año 250 antes de Cristo. Cuando el anticuario, claro, nota que es importante, pero no sabe cuán importante es, va donde el obispo, el patriarca es el nombre correcto, de la iglesia ortodoxa siria, esa que habla turoyo el día de hoy, y cuando llega donde él, el arzobispo Samuel le dice: mire lo que yo tengo. Y dice: yo me encargo de ese manuscrito. De 1000 maneras escondidas lo llevaron a Nueva York. Cuando llegaron a Nueva York pusieron un anuncio en el New York Times muy pequeño que decía: se venden manuscritos antiguos, nada más. Uno de los profesores de la Universidad Hebrea, un arqueólogo muy importante, vio y lo llegó a ver. Cuando ve el manuscrito se da cuenta de la importancia y le dice: mire, yo no tengo mucho dinero para ofrecerle, yo no puedo comprar esto, ¿verdad? Porque yo lo voy a comprar para nuestro gobierno, pero yo quiero que por favor no los venda y le voy a dar solamente $1.000.000. Y de ahí es que comienza el peregrinar de los documentos del Mar Muerto. En esa primera cueva se encontraron 4 manuscritos. Uno de Isaías. Otro documento se encontró se llama un Pesher de Habacuc, una interpretación del texto de Habacuc, que ahorita les voy a explicar un poquitito más. Tercero, encontraron un Génesis apócrifo, se llama Génesis apócrifon, que es un Génesis que va por el texto bíblico, pero parece que el copista cada vez se sentía con libertad de cada vez que no entendía algo, lo añadía, lo explicaba y todo. Entonces, es un texto bíblico, pero expandido, y lo encontramos ahí. Y cuarto, se encontró también un documento importante de la secta. Un documento que hablaba que se conoce como el documento de Damasco, del cual ya teníamos conocimiento, pero nunca habíamos tenido un manuscrito tan antiguo de ese documento. Se descubrió en la primera cueva. Ahora, ¿cuándo salen las noticias que vendieron los manuscritos en solamente $1.000.000? ¿Qué ustedes creen que hicieron Cando, el Lobo y sus amigos allá? Se fueron nuevamente allá a Qumran a buscar otras cuevas. Y también los arqueólogos fueron también a buscar una cueva.
Por ejemplo, los arqueólogos fueron en 1947 y 48 hasta el 1956, iban todos los años con todo su mejor equipo. Y llegaban los arqueólogos, se plantaban allí, empezaban a estudiar, empezaban a buscar las cuevas. En ese momento comenzaban las fotografías de satélite y empezaban a buscar con fotografías de satélite cuáles eran los lugares de más posibilidad para que hubieran manuscritos, y siguieron buscando. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes encontraron más manuscritos? ¿Los arqueólogos profesionales o los beduinos? Se conocían ese sitio y empezaron a buscar y empezaron a vender. De pronto, a uno de los beduinos se le ocurre pensar: si pagaron por un manuscrito $1.000.000, si cortamos el manuscrito por la mitad, nos van a dar $2.000.000. Lamento decirle que erraron, y de esa manera mutilaron varios manuscritos. Se encontraron 11 cuevas en Qumrán, y esas cuevas revelan los diferentes manuscritos, se encontraron testimonios de todo el Antiguo Testamento, quizá con la excepción del libro de Esther. Se encontraron de Isaías, de Jeremías, de Deuteronomio, de los Salmos. Y ha sido importante para lo que yo le voy a explicar dentro de breve momento. Se encontraron 11 cuevas. Se encontró en la cueva número 3 y en la 7. Se encontró un documento en cobre. Y ese documento en cobre, ya no en manuscritos que ya ellos estaban acostumbrados, en cobre, encontraron que ese manuscrito tenía el título del manuscrito. Era el lugar, el mapa donde estaban los tesoros del grupo. ¿Qué ustedes creen que hicieron los arqueólogos cuando leyeron eso? Siguieron en los manuscritos para buscar los tesoros. Y los manuscritos hablaban lugares específicos, momentos, lugares donde podían ir allí. Lo que sucede es que cuando llegaron allí, todos los profesionales de la arqueología no encontraron nada. Y quizás no encontraron nada por dos razones. Primero, porque llegó alguien antes y se lo llevó. O segundo, que eran tesoros más de corte espiritual. Entonces no había nada concreto, sino que había algún documento que se perdió con el tiempo, pero que era importante desde la perspectiva espiritual. Se encontraron manuales, otros manuales que vamos a explicar el día de hoy. Seguimos. Próxima. Por ejemplo, se encontraron, ven en el centro de la fotografía, ustedes pueden ver el día de hoy, a la izquierda, ese es el Mar Muerto. Vean arriba del Mar Muerto, hay como una línea serpenteada que sigue hacia arriba, ese es el río Jordán. En la frontera del Mar Muerto y el río Jordán, a la izquierda está Qumrán, que fue el lugar donde descubrieron los manuscritos. Un lugar importante, yo tengo que ir muchas veces allí, y es el lugar donde los manuscritos tienen repercusión. Muchos grupos que van a la Tierra Santa lo llevan a la biblioteca, que pueden ver una réplica, pero yo prefiero que mis estudiantes vayan a Qumrán y toquen el manuscrito y vean lo que están haciendo. Próxima. Este mundo de Qumrán llega hasta la cueva número 4, que es la cueva que ustedes pueden ver ahí. Ven en el medio que hay como en la península hay una cueva. No le tengo que decir que era difícil entrar ahí. Y cómo entraron, mi profesor, el que dirigió mi tesis doctoral, fue uno de los grupos inicial. ¿Y qué hacía para llegar ahí? Lo amarraban por las axilas, por el pecho, lo bajaban. Entonces, cuando llegaba a la línea donde estaba la boca de la cueva, se tenía que mecer, y cuando se mecía, entonces caía dentro de la cueva. Eso lo arreglaron pronto, y ustedes ven que arriba de la cueva hay como una apertura, porque después que 2 o 3 arqueólogos se cayeron por allí y dijeron, no, tenemos que arreglar eso, ¿verdad? Entonces arreglaron y pudieron llegar allí.
Era un trabajo duro, fuerte. A nuestro grupo, yo le estaba explicando al pastor Arturo, que nosotros queremos que toquen la piedra y hagan un poquitito de arqueología y que vean, ¿verdad? No que se conviertan en arqueólogos profesionales, pero por lo menos que tengan un gusto de lo que estamos haciendo. Seguimos. Solamente las fotos. Seguimos. Luego se encontraron en Qumrán muchos relojes y relojes de sol, porque encontraron en Qumrán muchos documentos de importancia que tenían repercusiones de tiempo y espacio. Entre los manuscritos entre los manuscritos que se encontraron ahí, seguimos. Y llega el mundo del desierto de Judea, es un mundo inhóspito. Miren aquí un poquitito, miren arriba donde está la cueva número 4, pero es un mundo inhóspito, es un mundo seco. ¿Recuerdan ustedes la zarza que ardía en el desierto del Sinaí? Es un tipo de árbol que no se da aquí, pero es un árbol pequeño, bajito, pero lleno de aceite. Entonces no se quema a la velocidad que se queman los árboles, ¿verdad? Normales. Seguimos, que nosotros estamos acostumbrados, acostumbrados a ver. Cuando llegaron a Qumrán, descubrieron ciertamente que la comunidad de Qumrán tenía su lugar y tenía su espacio y tenía su lugar donde ellos podían trabajar. Por ejemplo, a la derecha nosotros vemos parte de las mesas donde se transcribía el texto bíblico. Parte de las mesas donde los escritores traducían y escribían el texto bíblico. Era un momento de mucho detalle y de mucha programación. Por ejemplo, el día de hoy nosotros llegamos a la China. Había dificultad, ahora llevamos Biblia, pero antes era difícil llevar Biblia. Entonces, leíamos la Biblia en chino, pero la leíamos suave, para que la gente que estuviera en la China la fuera copiando. Y luego llegamos a la China y vimos estos textos bíblicos. Por ejemplo, se leía el texto bíblico y se leía. El día de hoy leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no, en la China se leían: en el principio creó Dios, para darle tiempo que pudieran escribir. Parece que en Qumrán, a la derecha donde escribimos, donde vemos aquí, hacían lo mismo. Y uno puede ver que cada vez que llegaban al nombre de Dios, el que estaba trabajando, estaba escribiendo el texto bíblico, se levantaba, se limpiaba las manos y volvía a seguir escribiendo. Cuando acababa el nombre de Dios, se volvía a levantar las manos, a limpiar las manos y luego volvía al texto bíblico. Eso ayuda enormemente a que se repitan los textos bíblicos, a que haya dificultades textuales. Y en efecto, cuando uno lee los manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento, el número de errores es ínfimo. Para que tengan una idea, en 34 mil versículos de la Biblia, que nosotros tenemos en la Biblia, más o menos, hay dificultad en 17. O sea que Dios ha guardado el texto bíblico que ha podido tener. Eso es lo que hacían. Seguimos adelante. Vean los manuscritos, por ejemplo, el manuscrito de Isaías, y pueden notar que a la derecha, en el medio, hay una palabra borrada. Esa tiene que ver con Dios. Hashem, el nombre que ellos tenían que tener mucho cuidado al pronunciarla. Y ese es el manuscrito que ustedes están viendo aquí. Ese es el manuscrito más antiguo que nosotros tenemos de la Escritura. Seguimos. Sigue llegando hasta que llegue a los manuscritos. Esta es la cueva número 4. Esa cueva número 4 tiene la peculiaridad que estaba dividida en dos. Es una cueva donde primero era una vivienda donde vivía el bibliotecario, y a la derecha es que estaban los otros, donde estaban los textos que podían trabajar. Seguimos. Esta cueva es fundamental. Había textos de Génesis, Éxodo, pero había más documentos de Deuteronomio, Salmos e Isaías.
Y esos tres textos bíblicos, que dicho sea de paso, son el Deuteronomio porque tiene el Shema, los Salmos porque tienen los poemas, Isaías lo que tiene el texto bíblico, son los más importantes que tenía Jesús de Nazaret. Seguimos, adelante. Además de todos los libros de la Biblia, y todos seguimos, todos los libros de la Biblia que están ahí, seguimos. Ese texto bíblico es fundamental y yo le voy a decir tres cosas importantes de ese. Seguimos. Próximo, del que es importante, siga, que es importante para nosotros comprender, sigue, para comprender el día de hoy. Seguimos, en el nombre de todo eso ya se lo he dicho, seguimos, llegamos ahí. Lo primero, importancia, y voy a contestar las preguntas que he recibido a través de internet. Número 1, ¿qué importancia tiene Qumran para Juan el Bautista? Parece que era muy importante. Juan el Bautista vivió un tiempo, posiblemente, en la comunidad de Qumran y aprendió la teología de Qumran, de los qumramitas, y aprendió los textos bíblicos de Qumran. ¿Por qué sabemos eso? Porque Juan el Bautista vestía como la gente de Qumran y además tenía un sermón similar. ¿Quién recuerda cómo era el sermón de Juan el Bautista? Empezaba a predicarle a la gente, vengan, vengan. Y cuando la gente venía, parece que era buen predicador, cuando la gente venía a escuchar el mensaje del Señor, decía, ¿quién los enseñó a huir de la ira que vendrá? Es decir, palos y boga y palos y no boga. Ese era Juan el Bautista que anunciaba, y eso lo aprendió él de la comunidad de Qumran. Puede seguir, adelante. No solamente aprendió de la comunidad de Qumran, sino que aprendió los bautismos. En Qumran se habla de los mitzvot, del baño ritual, que los judíos 3 veces al día penetraban y el agua los limpiaba de estar en el trabajo, la lucha, el desierto, el sudar, todo. Entraban al agua y el agua simbolizaba la vida y simbolizaba la limpieza, y ellos llegaban al agua. El texto bíblico y el texto de Qumran dice que no había nada entre la piel y el agua. Eso quiere decir que entraban desnudos y se acaban purificados. Por eso es que Juan el Bautista hablaba de la transformación que puede tener el bautismo. El bautismo no es solamente el acto ritual que tenemos, no es la cantidad de agua lo que bendice. Lo que bendice es la cantidad de fe que tenga el creyente. Y cuando el creyente va con fe al bautismo, sea que le echen agua más o sea que le echen menos, está recibiendo la gracia de Dios y se pone de pie como una persona transformada y liberada por el poder de Dios. En Qumran es importante, número 1, por Juan el Bautista, por el bautismo, por el mitzvah que tenían los bautismos. Tercero, por la teología apocalipticista. Nosotros tenemos los apocalipsis en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, pero no sabemos cuán extendida estaba esa teología en las diferentes comunidades. Sabemos, por ejemplo, que había un grupo religioso de rabinos en el templo que no gustaba de la teología apocalipticista, y los esenios dijeron, como ellos no quieren estar y seguir la palabra de Dios como tenían, dijeron, nosotros nos vamos al desierto y vamos a hacer la voluntad de Dios. Dejaron el templo, dejaron las autoridades del desierto, dejaron las autoridades rabínicas y se fueron al desierto. Y su maestro se llamaba, el líder se llamaba Maestro de Justicia. ¿Recuerdan el nombre? Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 3, cuando llega Nicodemo donde Jesús le da un título y le dice maestro bueno. Hamore Hasadek es maestro de justicia, Hamore Hatov maestro bueno. Se oyen similar. Es decir, que esos grupos dejaron el templo, dejaron el judaísmo y se fueron a una comunidad, se encerraron a decir que ellos eran los únicos, que ellos eran los perfectos, que ellos eran los sinceros, que podían cumplir la voluntad del Señor. Y eso lo fue separándolos de forma tal que cuando siguió creciendo la comunidad, ellos cada vez eran más pequeños, y nos enseña
que si nosotros como cristianos nos escondemos en nuestros propios nichos y en nuestros propios templos y no anunciamos la palabra del Señor, tarde o temprano nos vamos a morir. Y nos morimos con el tiempo porque no expandimos y no hay nueva sangre, nueva cultura, nueva gente que venga a la fe. Como no hay, nos mantenemos cuando la gente va muriendo poco a poco. El grupo antiguo que salió del templo de Jerusalén se queda sin adeptos. Y eso le pasó a la comunidad de Qumrán. Sin embargo, la comunidad de Jesús de Nazaret fue una comunidad abierta. Fue una comunidad que dejaron el templo, dejaron las comunidades del templo, dejaron todo lo que tenía en el templo, pero organizaron una iglesia y organizaron un grupo que tenía las puertas abiertas. Y cuando la gente organiza un grupo que tiene las puertas abiertas, nada ni nadie los puede detener. Mañana yo les voy a explicar un detalle acerca de la puerta del infierno. Cuando el Señor llegó y le dio el mensaje a la puerta del infierno. Quiere decir que cuando la gente descubre lo que es la iglesia y cuando la gente descubre que la iglesia no se declara que es perfecta, sino que quiere seguir la palabra del Señor, y cuando la gente entiende que de manera humilde lo que queremos es crecer en Cristo y que otras personas vengan al templo para que crezcan en el Señor, la iglesia crece y se desarrolla en el nombre del Señor. Los de Qumrán creían que ellos eran los únicos, los perfectos. Si tú no eres como los esenios, no te puedes salvar. Si tú no eres, y el énfasis era no ser como nosotros, que te vas a condenar. Mientras que el énfasis de los cristianos y Jesús de Nazaret, sé como Dios, sé como Cristo, porque así es que vas a poder recibir la vida eterna que emana únicamente del Dios eterno. Cuando llega la palabra del Señor, llega con una autoridad extraordinaria. Y los manuscritos que nos encontramos tienen muchas virtudes. Encontramos manuscritos de todo el Antiguo Testamento. La gente me pregunta, y alguien que sabe aquí de Casa sobre la Roca en Bogotá, me pregunta si en Qumrán apareció algún documento en griego del Nuevo Testamento. Y le debo contestar que sí, aparecieron documentos griegos, pero ninguno que cite a Lucas o alguno de los evangelios antiguos que nosotros tenemos. Porque la Biblia que tenían los judíos era solamente la Biblia hebrea. Recuerden que Jesús de Nazaret, aunque se oiga raro lo que les voy a decir, Jesús de Nazaret nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo vino después de él, de la resurrección del Señor. Y el apóstol Pablo, la única Biblia que tuvo en su mano fue la Biblia hebrea, la Biblia que tenían los judíos. Luego, poco a poco, se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos los documentos descubiertos en Qumrán, descubrimos manuscritos que estaban en la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Deuteronomio, Salmos, todos esos manuscritos, pero documentos 250 años antes de Cristo. Antes de Qumrán, los manuscritos más antiguos que nosotros teníamos eran del siglo IX, quizás del siglo X, de la época cristiana. Fuimos atrás más de 1000 años con los manuscritos de Qumrán. Y cuando descubrimos los manuscritos de Qumrán, ustedes pueden notar en las Biblias de estudio que se lee Isaías y hay una nota, de acuerdo a algunos manuscritos antiguos. Esos manuscritos antiguos son los documentos de Qumrán, pero a la gente de verdad no le interesa mucho si fue en Qumrán o fue en Sefaradim o fue en ningún otro de los lugares. Pero esos documentos antiguos nos han ayudado el día de hoy para entender mejor la Biblia, comprender la Biblia y disfrutar la Biblia en el nombre del Señor. Los descubrimientos de Qumrán se han catalogado como los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, quizás del siglo XXI también. Los documentos de Qumrán han sido importantes por lo que dicen, es decir, tienen todo el Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. Tienen documentos de gran importancia histórica, por lo que dicen. Número 2, porque la comunidad de los esenios se fue separando del resto del judaísmo. Y parece, escúchenme bien esto ahora que están aquí, parece, no digan después que yo dije que era, parece que Jesús de Nazaret un tiempo fue fariseo. ¿Por qué yo creo que era fariseo? Como pueden ver en mi libro sobre Jesús de Nazaret.
Porque nadie puede criticar tan profundamente a los fariseos si no llega a ser alguien de dentro de ellos. Ahora yo vengo a criticar la iglesia aquí. Llego y entro y me dice, pues las sillas no estaban derechas. Y vengo a criticar aquí y el televisor no estaba derecho. Todas las críticas que yo puedo hacer son superficiales. Pero cuando vemos las críticas de Jesús a los fariseos, vemos críticas de los conocía bien, conocía la teología de los fariseos, conocía las prioridades de los fariseos. Es decir, Jesús conocía ese mundo, pero poco a poco se fue distanciando. Noten ustedes que en el Nuevo Testamento Jesús critica a todos los grupos, fariseos, seduceos, herodianos, todos los grupos, excepto a los esenios. Pero además de eso, el aposento alto, donde estaba el aposento alto, era el lugar, el cuadrángulo donde vivían los esenios. Y Jesús iba allí con regularidad. Además de eso, recuerdan cuando el Señor va a entrar a Jerusalén de manera absoluta, ¿verdad? Final, Betfagé, que todavía el día de hoy vamos a pasar por Betfagé. Betfagé era el lugar donde vivían los esenios. Tanto se reunía dentro de Jerusalén con los esenios como fuera. Y pensamos que Jesús de Nazaret fue creciendo con esa comunidad posiblemente, como pueden ver en mi libro y en la literatura contemporánea. Entonces Jesús de Nazaret comenzó a aprender que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Qumran se descubre que en el documento de Habacuc, dice el capítulo 2, el verso 4, el justo por la fe, ¿qué sucede? Vivirá. Qumran lo explica y dice, el justo que tiene fe en el maestro de justicia, en Qumran, se salva. Pero el apóstol Pablo lo reinterpreta y dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, el que tiene fe ¿en quién? En el maestro bueno, que es nada menos que Jesús de Nazaret. Cada comunidad tiene su aportación y nosotros hemos visto cómo en la comunidad de Qumran nos enseña a nosotros que las iglesias no se pueden encerrar en sí mismas. Segundo, en los documentos de Qumran nos enseñan que nadie puede tener mayor concepto de sí del que debe tener. Y añade, sino que piense de sí como con cordura. Es decir, que el que tiene un ego inflado no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, ¿cómo es que está? Está loco. Eso es lo que dice el texto bíblico. Los documentos de Qumran nos enseñan la importancia de preservar los documentos. Miren todos los que están aquí y los que nos ven por internet, evangélicos ya sobrios de mucho tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? A veces vienen los niños con nosotros a la iglesia y si están muy inquietos le damos una Biblia para que escriba y rompen la primera página. Entonces la gente deja la Biblia en sus asientos y se van. El mundo hebraico no es así. Por ejemplo, cuando un manuscrito ya estaba muy usado y no se podía utilizar, lo guardaban en una de esas jarras que ustedes vieron al principio y hacían una ceremonia como si lo estuvieran enterrando. Y lo enterraban en un lugar. Y lo enterraban generalmente en el suroeste de las sinagogas. Quiere decir que si nosotros el día de hoy vemos un edificio, buscamos en el área suroeste de la sinagoga, si encontramos manuscritos allí, ¿qué significa? Eso era una sinagoga. Si no encontramos manuscritos, era una casa común donde se reunían los creyentes. De pronto llegan los manuscritos de Qumran y nos enseñan que la gente que se proyecta al futuro son las instituciones como la iglesia que tienen las puertas abiertas, que le dan la bienvenida a la gente. En Qumran, para ser miembro de la comunidad, había que pasar 3 años de prueba antes de aceptarte en el grupo. La gente de fe ama al Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quiénes? Tú y tu casa. Y esa capacidad de la iglesia y esa virtud de la iglesia nos enseña que ante nada nosotros no podemos rendir. Que ante nada nosotros podemos ignorar lo que nos pasa. Que ante nada nosotros debemos detener lo que hacemos. La gente de fe no se detiene por nada. Y yo les voy a pedir que todos estemos de pie y vamos a recitar el día de hoy. Y vamos a recitar, mañana vamos a recitar a Samuel Pagán.
Vamos a recitar los poemas míos. Y hoy vamos a recitar nada menos que a Benedetti. Y Benedetti no es que digamos que se conozca por ser el poeta más religioso, pero antes de morir se encontró con un pastor evangélico y después de 2 semanas, 3 semanas de diálogo con ese pastor, escribe este poema que se llama No te rindas, que ustedes van a ver el cambio en filosofía y en la vida de Benedetti en el nombre del Señor. Vamos a ver, vamos a prepararnos en el nombre del Señor y vamos a recitar al unísono, todos al unísono. Cuando estemos llegando a la última línea, cambias a la próxima para ir en juego. ¿Ok? Todos juntos. ¿Están listos? Dígale al que está al lado suyo, ¿están listas? ¿Están listos? Muy bien. Vamos a recitar. 1, 2 y 3. 1. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo. No te rindas, por favor. Aunque el frío, aunque el miedo, aunque el sol y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y huyo también el deseo, porque lo has querido, porque te quiero, porque existe el gozo y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida, aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Queme, muerda, se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un nuevo comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque yo te quiero. Dígalo con fuerza, yo no me voy a rendir. Por lo que Dios tiene para mí es extraordinario. Mi familia, mi iglesia, mi denominación. Porque Dios mismo nos dice, no temas, porque la vida es eso. Que el Señor le bendiga mucho. Un placer.